disponerle al actor que subsane el proceso. En el primer caso del defecto son 6 días y en el caso de la legitimidad, la capacidad, son 10 días. Hecho lo cual, se verifica si se ha subsanado y se corre traslado a la parte demandada, se le da un término de ley para que él también conteste en relación a esta reforma, se puede decir, y de ser el caso, se continúa con el proceso. En caso que el actor no haya subsanado dentro del término de 6 o 10 días respectivamente, también se emite un auto interlocutorio, pero de archivo de la demanda. Entonces, en esta primera función existe una excepción subsanable, pero como no se acogió a la reforma o no se cumplió esta disposición dentro del término de ley, se archiva la demanda. Pero esto es una ventaja, porque le da la facultad al actor a volver a presentar la demanda, pero ya de una manera correcta. ¿Por qué? Porque justamente no entramos al fondo de la acción ni de las pretensiones. Ahora, en el tema de las excepciones insubsanables, que ya vamos a ver más adelante cuáles son, estas también tienen dos funciones. Una que es de emitir un auto interlocutorio de archivo de demanda, que es una excepción insubsanable procedimental que sí me permite probablemente presentar nuevamente la demanda o directamente yo puedo dictar una sentencia, como el caso de la prescripción o la litispendencia. ¿Sí? Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ahora, solamente como para recapitular, miren ustedes que las excepciones antes se llamaban dilatorias y perentorias y hoy se llaman subsanables e insubsanables, ¿no? Todo en base al Código Orgánico General de Procesos. Ahora, fíjense en ustedes que hay 4 tipos de formas para plantear las excepciones en derecho. Algunos pensaban que solamente existía una, que son las excepciones previas, pero no, en realidad existen 4. 3 que están de manera expresa en la norma y la última es de ejecución, que esta es por oposición. ¿Sí? Las excepciones previas están detalladas en el artículo 153 del COGEP y están en 10 numerales, pero sin embargo, una o varios de estos numerales tienen varias excepciones en cada numeral. Entonces, estos 10 numerales en realidad contienen 16 excepciones, que ya las vamos a ver a detalle. Luego tenemos las excepciones ejecutivas que solo aplican para los procedimientos ejecutivos y están detallados en el artículo 353 del COGEP. Aquí tenemos 5 excepciones en 4 numerales. Luego tenemos las excepciones a la coactiva que están detallados en el artículo 316 del COGEP y aquí hay 17 excepciones. Estas excepciones a la coactiva se tratan de acciones en tema administrativo y también en tema tributario. Y la competencia también está compartida entre estas dos materias, ¿no? Y por último, lo que había indicado, las excepciones a la ejecución. Estas están detalladas en el artículo 373 del COGEP y hay 7 excepciones. Esto es un preámbulo súper importante, ya que a partir de esto ya van a ver la magnitud y el detalle de estas excepciones. Retrotrayéndonos un poco, recuerden que estas excepciones solamente tiene la facultad del demandado de proponerlas, porque es un mecanismo de defensa para que en base a eso se pueda subsanar el proceso o terminarlo definitivamente, ¿no? Ahora entremos ya a lo que son las excepciones previas. Las excepciones previas siempre la oportunidad jurídica para presentar excepciones previas son únicamente en la contestación a la demanda. Y esto es aplicable a todos los procesos no penales. Estos se interponen formalmente en la contestación a la demanda, pero se plantean verbalmente en la primera fase de la audiencia, sea audiencia única o en procedimientos ordinarios en la audiencia preliminar.
¿sí? Esto es súper importante. Las excepciones previas, como indico, es dentro de la contestación a la demanda, siempre tenemos que fijarnos el término de las contestaciones a la demanda y esto tiene que ver a partir de la última citación hecha al demandado. Si si es un solo demandado, entonces será en base a la última citación, corre el término para que conteste a la demanda y dentro de ese término de ley también proponga las excepciones. Hay juicios que se contestan dentro del término de 10 días, como el caso de tema de alimentos, niñez o laboral, u otros procedimientos como los sumarios que se contestan dentro de 15 días o procedimientos ordinarios que se contestan dentro del término de 30 días. Y basándonos en el proceso o la fase de ejecución, se contesta o se opone al mandamiento de ejecución dentro del término de 5 días. ¿Sí? Entonces, la oportunidad jurídica para plantear estas excepciones siempre va a depender de el tipo de acción que se está proponiendo y los días o los términos que tengo para plantear la contestación a la demanda. Estas excepciones, como les había indicado, tiene 10 numerales, pero contiene 16 excepciones. Y esto es importantísimo saber porque hay muchos abogados que presentan por decir la excepción del artículo 153.2, pero no identifica cuál es la excepción que quiere plantear, porque aquí existen dos excepciones, ¿sí? Esto es súper importante porque si es que no identificamos el tipo de excepción que estamos planteando, no podemos convencer al juez sobre qué falla tiene el proceso o sobre qué acierto tengo yo a mi favor. Por eso es que aquí tengo en el numeral 2, por un lado, la incapacidad y por otro, la falta de personería de la parte actor o su representante. Más adelante vamos a ver la conceptualización de cada uno de ellos, pero como preámbulo quería ya detallar el detalle o la numeración de las excepciones que existe en cada uno de estos tipos. Como les había indicado, las excepciones previas siempre se van a proponer dentro de la contestación a la demanda, pero se hacen efectivas o se plantean en la primera fase de la audiencia única o preliminar. Es decir, que luego que el juez ya haga la instalación de la audiencia, el primer uso de la voz va a tener el demandado si es que ha planteado estas excepciones por escrito. Si es que no ha planteado estas excepciones en la contestación, no tendrá la oportunidad jurídica de hacerlo en audiencia. Perdió su oportunidad, ya que el COGEP tiene dos principios fundamentales. Primero, que en la demanda y la contestación a la demanda ya esté adjunta toda la prueba y esto puede permitir o permite siempre que se puede ejercer en todo el proceso el derecho de contradicción. Entonces, no se puede plantear cuestiones por sorpresa, ni con anticipación, ni con mera anticipación, sino dentro de los términos y plazos que determine la ley. Por eso es que también, Bonnie, por favor, los micrófonos, si me ayuda. Hay aquí también la oportunidad de impugnar estas excepciones, ¿no? Si estamos hablando ya Se fue la voz. Doctora, por favor, active su micrófono. No sé si- Porque están conversando. Ahí no sé si ahí. No se escucha. No se escucha. No se escucha, por favor. Ya vamos a rehabilitar el sonido. Parece que es un tema de conectividad. Sí, ahí está.
¿Se me escucha ya? Sí, doctora, ahí sí. Por favor, la anfitriona que no me cierre el micrófono a mí, sino a los participantes nada más. Participantes, sí. Sí, listo. Continúe, doctora. Perfecto. Gracias. Ahora, como iba diciendo, el juez siempre emite dos autos interlocutorios o dos resoluciones en audiencia, que son la resolución de las excepciones previas y la resolución de la admisibilidad de las pruebas. Cuando hablamos de la resolución verbal de las excepciones previas, tanto el actor como el demandado tienen la oportunidad de impugnar estas excepciones, pero esta impugnación tiene efecto diferido. ¿Qué quiere decir esto? Que si es que yo impugno de manera oportuna y de manera verbal, luego de la resolución verbal en audiencia, el superior luego puede revisar mi impugnación juntamente con la apelación que se haga a la sentencia, cuando ya se haya resuelto el fondo del caso. Si es que yo no apelé en la fase que se resolvieron, ya sea las excepciones previas o al momento que se resolvió la admisibilidad de la prueba, el superior no tiene la facultad ni la obligación de revisar el tema de las excepciones, porque mi oportunidad jurídica ya pasó. Solamente tendrá que ver la resolución en torno al fondo de la cuestión planteada como demanda, ¿no? Esto es muy importante. Por eso es que se llama impugnación en efecto diferido. Difiero mi apelación al final del juicio si es que llego, porque puede haber el caso que haya una suspensión del proceso, sea por conciliación u otras cosas, ¿no? Luego, vamos a hablar de las excepciones ejecutivas. Su nombre lo dice. Son excepciones que se plantean única y exclusivamente a los procedimientos ejecutivos. En este caso, siempre van a ser 15 días término que tiene el demandado para contestar la demanda ejecutiva, ¿no? El actor propone su demanda y luego de la última citación, el demandado tiene 15 días término para presentar su contestación y dentro de esta contestación presentar excepciones. Pero aquí tiene la facultad de presentar los dos tipos de excepciones, sean las ejecutivas, pero también las excepciones previas que acabamos de ver que están en el artículo 153. Aquí tenemos 5 excepciones ejecutivas contenidas en 4 numerales, que son el título no ejecutivo, nulidad formal del título 1 o falsedad del título. Luego tenemos la extinción total o parcial de la obligación y la existencia de autollamamiento a juicio en 2 tipos de delitos, en usura o enriquecimiento privado no justificado. Pero esto sí tiene que estar con el auto de llamamiento para que se pueda terminar o suspender el proceso, ¿no? En este caso, estas excepciones son de fondo y solamente se las puede revisar con la prueba planteada o presentada o anunciada por la parte demandada. Estas no las podemos revisar en la primera fase de la audiencia en relación a las excepciones previas, porque tienen otra connotación, ¿no? Que tienen que ser más revisadas a fondo. Por eso es que cuando ya se emite la resolución de todo el caso, aquí se puede apelar a la decisión de manera verbal o dentro de los 10 días término después de emitida la sentencia escrita. En los casos ejecutivos y en los casos de ejecución, la resolución tiene efecto no suspensivo, es decir, se continúa el proceso
aún hay impugnación y hasta que la sala resuelva, ¿no? Esto es súper importante. Otra cosa importante es que si, por ejemplo, tengo este tipo de excepciones, al momento que presento las excepciones previas, si quiere, puede como anticipar al juez. Señor juez, tengo que anunciar que tengo dos tipos de excepciones. Tengo excepciones previas, pero también tengo excepciones ejecutivas. En este momento solo voy a plantear las excepciones previas, pero si usted desea, puedo anunciar también las excepciones ejecutivas. Solo anunciarlas, ¿no? Pero no es que las va a plantear, no, porque se plantea dentro del fondo del proceso en la fase ya de juicio, ¿no? Donde que se hace los alegatos y donde se practica la prueba. Ahora vamos a la tercera excepción. Estas excepciones son importantes saber porque tiene una connotación y un tratamiento diferente. Y estamos hablando de las excepciones a la coactiva. Esto me voy a permitir hacerle un zoom. Voy a hacerlo así. No sé, ahí se ve un poquito mejor, ¿verdad? Las excepciones a la coactiva son aplicables Doctora, a discúlpame, los le interrumpo. La pantalla no está saliendo la imagen. Está saliendo la publicidad del evento, más no la diapositiva de las secciones de coactiva. Perfecto. Entonces voy a permitirme compartir. ¿Me puede dar el enlace para poder compartir, por favor? Que estoy impedida de compartir pantalla. Ya le doy, doctor, el permiso. Por favor. Ya, ahí creo que está. Ahí. Perfecto. Listo. Ahí se mira, ¿no? Sí, ahí sí, doctor. Ahí salió, doctor. Se ve más claro ahí, ¿verdad? Bien. ¿Sí se ve? Sí, está más ¿Sí? claro. Ya. Sí. Perfecto. Entonces, miren ustedes, las excepciones a la coactiva solamente se pueden plantear en temas de instituciones que tengan la facultad coactiva, ¿no? Por lo general son las instituciones del Estado. Y que estos procesos coactivos se lleven o se sustancien con el Código Orgánico Administrativo. Claro que también las instituciones del Estado tienen sus propias normas, pero procedimentalmente deben regirse por el COA. Y esta acción se plantea ante el contencioso administrativo, o sea, el Tribunal Distrital Contencioso, sea administrativo o sea tributario. Y esto se hace en contra del funcionario ejecutor, es decir, el que mal llamado lo ponen como juez de coactiva, ¿no? Porque jueces solamente somos los denominados jurisdiccionalmente por el Código Orgánico de la Función Judicial, pero legalmente se llaman funcionarios ejecutores. Y estos, al tratar del tema de las coactivas en el ámbito administrativo, por lo general van por la vía ordinaria, en base a lo que dice el artículo 315 del COGEP. Pero cuando, por ejemplo, el coactivado quiere que se suspenda la ejecución de la coactiva, está obligado a consignar el 10% de la deuda más intereses y costas. Esto se consigna ante el contencioso, ¿no? Y en ese caso ya no se va a tramitar esta demanda de excepciones a la coactiva por la vía ordinaria, sino se va a sustanciar por la vía sumaria, de acuerdo a lo que prevé el artículo 327 del COGEP. ¿Cuándo es la oportunidad jurídica para plantear esta demanda de excepciones a la coactiva en el ámbito administrativo? Esto se puede hacer únicamente dentro de los 20 días plazo que tiene el coactivado luego de la notificación con el título de crédito de la coactiva. Solo tiene 20 días. Si dentro de esos 20 días plantea esta excepción a la coactiva, si lo llevo por la vía ordinaria, como indico, no se va a suspender la ejecución. Pero si es que hago la consignación, sí, y se tramita por la vía sumaria.
Recordemos que es, como ya estoy planteando esta excepción, ante un tribunal de apelación, que es los tribunales distritales, la única base de impugnación es la casación. Aquí no cabe la apelación, porque ellos ya son tribunal de apelación, ¿no? Entonces, aquí se tiene que casar la decisión que se haya dado en relación a la acción planteada y esto sí suspende el procedimiento, ¿no? Aquí tenemos 10 numerales, pero contiene 17 excepciones. Ahí les remarqué cada una de las excepciones que existe en los numerales. Fíjense ustedes que cada numeral tiene de 1 a 5 excepciones dentro de cada numeral. Por eso tenemos que identificarlos plenamente antes de plantearlos. Porque si ponemos todo el numeral sin identificar, podemos perder la oportunidad de hacer valer ese derecho en torno a la excepción que me es válida a mi proceso. Fíjense ustedes en el numeral 10 aquí, que habla sobre la nulidad de un auto de pago. Esto en el caso de contencioso tributario también se sustancia por la vía ordinaria. Ahora, esto en torno a la coactiva en el ámbito administrativo. Y en el ámbito tributario, esta se plantea ante el mismo funcionario ejecutor. Este no es como el caso del administrativo, que tengo que presentar la demanda directamente ante el tribunal contencioso. En el caso del ámbito tributario, no se plantea de esa manera, sino se hace ante el mismo funcionario ejecutor, de acuerdo a lo que prevé el artículo 214 del Código Tributario, quien además tiene la obligación de, dentro del término de 5 días, remitir ahí sí al Tribunal Distrital Contencioso Tributario, de acuerdo a lo que determina el artículo 279 del Código Tributario. Estas excepciones a la coactiva tributaria, como son especiales del numeral 1 al 9 del artículo 16 que acabamos de ver aquí, se sustancia por la vía sumaria y solo el que detalle el numeral 10 se sustancia por la vía ordinaria. ¿Por qué? Porque aquí no solamente voy a hacer una excepción en relación al objeto de la obligación, sino voy a hacer una excepción en torno a la nulidad del título. Entonces, aquí también la contestación o la presentación, mejor dicho, no va a ser ni de 20 días o de 5 días como se determina en el tributario, sino de 60 días. Tengo de acuerdo al artículo 320.8 del COGE. ¿Sí? ¿Por qué en esta fase del tributario se hacen todo sumario y solo uno ordinario y en el administrativo al revés? Porque al hablar de tributos, esto se tiene que ejecutar de manera más rápida por los fines que tiene el Estado en relación a esos tributos, ¿verdad? Entonces, por eso es que aquí se sustancia de una vía un poco más expedita por la sumaria. Y lo mismo que la anterior, aquí si quiero impugnar, perdón, aquí la única vía es la casación. Siempre recuerden que en procedimiento, materias no penales, antes de las reformas que se hicieron en diciembre del 2020, me parece, 8 de diciembre del 2020 o 21, antes solamente se permitía impugnar, sea apelar o casar de manera verbal luego de la decisión que se ha dado del caso. Pero esto creó bastante inconvergencia, que se hizo la reforma y dice se podrá, se reformó en este sentido y también la Corte se pronunció y ahora se puede apelar o casar de manera escrita luego de los términos que se emiten las sentencias. En el caso de primera instancia, se hace dentro del término de 10 días luego que se ha emitido la sentencia escrita. Ahí tenemos dos tipos de impugnaciones, sea horizontales, ampliación o aclaración,
y luego la apelación, ¿no? Puedo hacer o primero la horizontal y luego la vertical o directamente la vertical en relación a la apelación. En cambio, en la casación tiene otro tratamiento. Necesitamos verificar lo que determina el artículo 368 y siguientes, ¿no? Porque aquí sí se necesita que la decisión esté ejecutorial. Bien, ahora, hasta aquí estamos, ¿verdad? Vamos a las excepciones a la ejecución. Si bien el COGEP no lo identifica taxativamente como excepciones, esta doctrinariamente y por los efectos que genera también corresponde a una excepción porque esto es facultativo para ser planteado únicamente por la parte accionada que en este caso se va a llamar ejecutado. ¿Sí? Estas excepciones a la ejecución se plantea ya sea en la fase de ejecución o el proceso de ejecución. ¿Cuál es la diferencia? La fase de ejecución deviene de un proceso que se ha sustanciado hasta sentencia. Y como la sentencia ya constituye un título de ejecución, entonces ya a partir de la ejecutoría ya entramos a la fase de ejecución. Y luego que se haga la liquidación de valores, se emite el mandamiento de ejecución y el ejecutado tiene 5 días término para oponerse a ese mandamiento de acuerdo a lo que prevé el artículo 373 del COGEP con estos 7 numerales que estamos viendo aquí. Cuando se llama proceso de ejecución, es ya quitando a la sentencia, de acuerdo al artículo 363, ahí está la numeración de los títulos de ejecución, como por ejemplo la acta transaccional, el acta de mediación, la resolución de arbitraje, etcétera, ¿no? Entonces, presento directamente este título de ejecución y emito el mandamiento, luego de la liquidación emito el mandamiento de ejecución, pero aquí necesito hacer una pausa en el proceso porque aquí sí necesito citar. Como esto no deviene de una sentencia que solamente notifico, independientemente si el demandado haya comparecido o no al proceso, en los procedimientos de ejecución estoy obligada a citar. No notifico, sino cito, y cito de acuerdo a las reglas del artículo 55 del COGEP, ¿no? Luego que se verifique que está bien citado el ejecutado, allí sí, a partir de la última citación, cuento 5 días término para verificar si se opuso a la ejecución de acuerdo a lo que se encuentra numerado en el artículo 373 o si presentó una fórmula de pago. Si es que verifico que está alguno de estas cuestiones, allí se convoca a audiencia de ejecución y se resuelve el caso, ¿no? Aquí tenemos 7 numerales: pago, dación, transacción, remisión, novación, confusión, compensación o pérdida o destrucción de la cosa. Un dato importante aquí es que, como había dicho en el procedimientos ejecutivos, estos no tienen efecto no suspensivo, ¿no? Tengo la facultad de apelar, pero tiene efecto no suspensivo. Y además, aquí no se puede dar oferta de presentación de prueba, sino que en la oposición estoy obligada, como en la demanda y en la contestación a la demanda, a presentar la prueba que existe una de estas excepciones antes de haberse, o mejor dicho, después de haberse emitido el título de ejecución, ¿no? Por ejemplo, si yo ya tengo una sentencia ejecutoriada en que se indique que ya pagó la deuda, se tiene que verificar que este pago sea después de la emisión de la sentencia para que pueda la parte ejecutada aplicar lo que determina el artículo 373.1, porque su oportunidad jurídica para justificar que ha pagado la deuda en realidad era el principio del proceso con la contestación, pero si no alcanzó, tiene otra oportunidad en la fase de ejecución para que luego del mandamiento presente la documentación en que justifique que se ha pagado. ¿Sí? Ahora, ya vimos someramente los 4 tipos de excepciones procedimentales y quiero que sepan que estas excepciones
no solamente están descritas en la parte adjetiva, que son los códigos de procedimientos, ya sea procedimiento civil o hoy en día el COGEP. Ya estas excepciones ya se encontraban enmarcadas muchísimo antes en la norma sustantiva que es el Código Civil, pero obviamente no determinaba la oportunidad jurídica para poder plantearlas. Y estas se detallan en el artículo 1583 del Código Civil. Y su denominación es de el modo de extinguirse las obligaciones y primeramente la solución o el pago efectivo. Este artículo ya existía hace muchísimos años atrás, incluso antes de estos códigos procedimentales, con la diferencia que, como indico, no se determina la oportunidad para plantear, ¿no? Entonces, hoy en día, la oportunidad jurídica para plantear estos modos de extinguirse las obligaciones es a través de las excepciones procedimentales. Únicamente que lo único que cambia aquí es que dentro de estos numerales que detalla el artículo 1583, que habla, tiene 11 numerales, solo 3 tienen que ser sustanciados de una manera diferente. Por ejemplo, la declaración de la nulidad o el evento de la condición resolutoria. Esos casos no se plantean por excepción, sino tienen que plantearse como una demanda ordinaria de nulidad de contrato, rescisión de contrato o incumplimiento del contrato por la condición resolutoria, ¿no? Esas no se pueden plantear por excepción, sino tienen que plantearse como un juicio ordinario que tiene que ser revisado los requisitos de nulidad como tal. Y en el caso del numeral 1, que hablamos de la convención de las partes interesadas que sean capaces de disponer libremente de lo suyo. Aquí puede haber varias alternativas. Si yo quiero por convención hacer, qué sé yo, una permuta, ¿no? O decir, bueno, aquí nos estamos demandando mutuamente. ¿Qué tal si usted desiste de este juicio y yo le levanto la denuncia que le planteé en la fiscalía, ¿no? Entonces, estas son como un medio de resolver los problemas, sea dentro del proceso o puede ser también en la fase de conciliación. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Sí se escucha bien, sí se entiende hasta aquí la temática, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Ahora vamos a ir ya al detalle de cada una de las excepciones. Esto es una información súper importante porque es donde más equivocaciones existe al momento de plantear las contestaciones a la demanda en relación a estas excepciones, porque hay confusión. Hay palabras que se parecen, pero tienen significados totalmente diferentes. Y esto es importante saber su diferenciación para poder plantear correctamente la excepción y así el juzgador me dé la razón de lo que estoy proponiendo, ¿no es cierto? Lo importante, anfitrión, por favor, permítame, voy a compartir pantalla. Permítame compartir pantalla, por Sí, ahí favor. está, doctora. No me quite esa opción. Ahí está. Bien. Permítame compartir la pantalla. No, no puedo. No puede, ya está. No, espérenme un momentito. Bien, no me quite esta opción, por favor. Sí, no, no le quité. Listo. Ahí está. Ahora, bien. Ahora ya vamos a entrar a la fase de las excepciones previas. La fase de las excepciones previas son importantísimas y vitales dentro de los procedimientos de materias no penales. Como ya vengo diciendo desde el principio, que permite o remediar el proceso o terminarlo, pero como estrategia jurídica de la parte demandada siempre va a ser atacar el proceso más que el fondo, porque si bien puede haber razón o no en la acción planteada, puede que por uno más de estas excepciones
pueda, por herramienta y estrategia de defensa, terminar el proceso, porque he planteado bien estas excepciones. He utilizado bien las herramientas jurídicas para poder hacer efectivo este derecho, ¿sí? El artículo 153 determina este tipo de excepciones y empezamos con la competencia, ¿no? Siempre estamos hablando de estas excepciones en el ámbito jurisdiccional, por eso es que vamos a hablar de la competencia únicamente del juzgador, ¿no? Recordemos que la competencia está ligada a la jurisdicción, por eso siempre tratamos el tema de jurisdicción y competencia. Sabemos que la jurisdicción es el poder de administrar justicia y ejecutar lo juzgado, ¿no es cierto? Pero en cambio la competencia es la medida por la cual la potestad jurisdiccional está distribuida entre diversas cortes, tribunales, juzgados, en razón de 4 cosas importantes: personas, territorio, materia y grados. Si yo tengo claro esto, sabré primero identificar cuál es el juez que corresponde juzgar mi caso y cuál es el territorio que tengo que sustanciar la causa. Si no tengo claro esto, puedo ser víctima de que me demanden en cualquier lado y no tenga la facilidad de llegar a ese juzgado para poder ejercer mi legítimo derecho a la defensa, ¿sí? Y poder identificar también qué tipos de competencia hay. Por eso les invito a que lean desde el artículo 9 al 15 del Código Orgánico General de Procesos para que vean el detalle del tipo de las competencias que hay, pero aquí ya les adelanto que son 3. Hay la competencia territorial, la concurrente y la excluyente. En términos generales, la competencia territorial es la principal competencia que se debe ver en relación a dónde se debe demandar al accionado, que por regla general es en el domicilio del demandado, ¿no? Si bien el actor puede vivir en cualquier parte del país o del mundo, por la competencia territorial debo demandarlo en su domicilio y ahí será el juez competente para sustanciar el proceso. Eso es con el fin de que el demandado tenga al alcance las herramientas para poder ejercer su legítimo derecho a la defensa. Segunda competencia, la concurrente. ¿Cuál es esta competencia concurrente? Es aquella que está condicionada a un acto o hecho específico en relación al objeto de la controversia. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema del dominio de un bien, la competencia estará ligada a ese bien, como por ejemplo la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio o la ordinaria incluso. Si es que yo quiero demandar esta prescripción, tiene que ser en el lugar donde se sitúe el bien. O puede ser también en relación al lugar, otro tipo de juicio, si quiero demandar daño moral o daños y perjuicios o indemnización por algún tipo de daño extrapatrimonial, lo puedo hacer en el lugar donde se suscitaron los daños. O sea, la competencia concurrente me da la facultad de, a más de demandarle en el domicilio del demandado, también poder demandarle de acuerdo a las circunstancias que atañen el caso, ¿no? Como en el caso de donde se encuentre un bien inmueble o en el caso donde se encuentre, donde se haya emitido los daños o en el caso de las obligaciones contractuales, podemos acordar que nos sometemos a la competencia de un juez de determinado cantón, o en el caso de los títulos ejecutivos puede ser en el lugar donde que se suscribió el título, o en el lugar del domicilio del demandado, o en el lugar donde que se somete, ¿no? Entonces, ahí vamos jugando el tema de la concurrencia en relación a el caso. Y la excluyente es la que excluye a todos, como por ejemplo, tenemos el caso de los alimentos, el demandado, la parte demandada que será, o mejor dicho, la parte actora que es el niño a través de su representante, madre o padre, será la competencia radicada donde que vive este niño. Y ahí sí cambiamos el orden, independientemente donde viva el
que va a ser demandado como alimentador, ¿no? Y en el caso del Estado, antes se indicaba, antes de las reformas del COGEP, se indicaba que se debe demandar en el lugar más, en la unidad estatal más próxima al domicilio del demandado, pero en este caso se reformó indicando que la competencia se tiene en el domicilio del demandado, ¿no? En relación a temas del Estado. Eso como una mera revisión, ¿no? En este caso de la incompetencia, el juez tiene tres opciones. Uno, de acuerdo al artículo 147 del COGEP, el juez de oficio, al momento que va a calificar la demanda, si verifica que no es competente, directamente puede inadmitir la demanda. ¿Sí? Puede inadmitir la demanda y archivar el juicio y decir, devolver toda la documentación al actor y decirle que el juez competente es de tal cantón y tendrá que ir a demandar a ese cantón. O puede inhibirse del conocimiento de ese juicio y mandar de oficio al juez competente, ¿no? Sin que el actor tenga que recoger sus documentos y volver a demandar, sino que directamente se hace ese traspaso dentro de la unidad jurisdiccional. En el momento, y también la tercera cuestión es el tema de la excepción. Si la parte demandada presentó su excepción y se verifica que efectivamente no se pasó por alto tal vez el juzgador de inadmitirla de entrada o estaba un poco confuso en el tema de la competencia y se presentó la excepción previa de la incompetencia, entonces el juez puede acoger o no esta excepción y sin declarar ningún tipo de nulidad ni de pronunciarse, mucho menos de nada en relación al caso, aceptar esa excepción y hacer lo mismo que dijimos al principio. Archivar el juicio o inhibirse del conocimiento y mandar a través de secretaría directamente el proceso al juez competente, a la unidad que corresponda, ¿no? Esta es si es que se archiva el proceso, esta es una excepción insubsanable procedimental. ¿Por qué se llama así? Porque no tengo tiempo, no tengo que mandar a reformar nada, sino que simplemente se archiva o se inhibe, ¿no? Ahora, con respecto a la incapacidad, que dentro del numeral 2 del artículo 153 vimos que hay dos excepciones. Habla de la incapacidad y también habla de la falta de personería de la parte actora o su representante. No es lo mismo la incapacidad que la falta de personería, ¿no? El COGEP se reformó en este sentido porque había una confusión entre la excepción del numeral 2 y el numeral 3 del artículo 153, porque el uno decía eh, eh, falta de legitimidad y el 3 decía falta de legitimación. Entonces, siempre había confusión en relación a estos dos tipos de excepciones y luego se reformó a falta de incapacidad o también falta de personería, ¿no? Dos cosas distintas. ¿Qué es la falta de capacidad, no? Tenemos que tener en claro, primero, que para demandar dentro de un proceso, sea materias penales, no penales, constitucionales o de cualquier tipo, tengo que estar claro quién tiene el derecho de demandar. Por eso voy a hablar primero de la legitimación. Porque la legitimación habla sobre el derecho que tiene, sea la persona que sea, para ser llamado actor o para ser llamado demandado. Si yo tengo claro el derecho en relación a quienes van a ser los sujetos procesales, ahí puedo saber si tienen la capacidad o no. Así que mejor hubiese sido que el numeral 3 vaya en el 2 y el 2 en el 3, ¿no? Porque siempre tiene que haber un orden.
¿Qué es esto de la falta de legitimación en la causa? ¿Qué quiere decir? Y una conceptualización así muy básica dice que la legitimación activa en la causa es un elemento esencial de la acción que presupone o implica la necesidad de que en la demanda sea presentada por quien tenga la titularidad del derecho que se cuestiona. Esto es que la acción sea entablada por aquella persona que la ley considera como particularmente idónea para estimular en el caso concreto la función jurisdiccional en contra de otro que se considera como legítimo contradictor. Por ejemplo, en un juicio muy facilito, un juicio de alimentos, ¿quién tiene facultad legítima de proponer esta acción? ¿Quién tiene esa facultad? Si es que estoy demandando alimentos, ¿quién tiene esa facultad? Esa facultad la tiene el alimentado, es decir, el niño, niña o adolescente que uno de sus padres no se quiso hacer responsable y él pide ser alimentado, ¿no es cierto? Entonces, ¿quién tiene el derecho a percibir estos alimentos? El hijo. Y por derecho, ¿quién tiene que ser legítimamente el contradictor o el demandado? Es uno de los dos padres o los dos padres que no están asistiendo este derecho de alimentos al hijo, ¿no es cierto? Estamos hablando recién de derechos. Al hablar de este tema de los derechos, también podemos decir, como en el caso de una nulidad de una compraventa, no de la escritura, sino una nulidad de la compraventa. ¿Quiénes serán los legitimados o los que tienen el derecho a ser llamados actores y demandados en esta causa? En primer lugar, tenemos que identificar a los suscribientes, ¿no es cierto? Al identificar a los suscribientes, tenemos que ver quién es el que se siente afectado en su derecho en relación a ese contrato. Entonces, él será llamado actor y el que le causó daño, siendo el otro de los suscribientes, será el demandado. Ese es el derecho legítimo para plantear esta acción. ¿Por qué el legislador ha presentado esta como excepción previa? Porque puede ser el caso que se presenten demandas contra una persona que no sea legítimo contradictor o que no debe ser llamado como demandado de la causa, o viceversa, no debe ser llamado como actor de la causa. ¿Sí? En el caso que estamos tratando ahora, de una nulidad de compraventa, si estamos hablando de los contratantes y si es que no se ha dado poder o algo, viene una tercera persona que nada tiene que ver con ellos ni con el contrato y de pronto presenta la nulidad del contrato. Ahí va a haber falta de legitimación porque no tiene la facultad del derecho ni la potestad para participar como ninguna de las dos partes. O en el caso de alimentos, el niño por legitimidad tiene derecho a demandar a uno de los dos padres, pero resulta que demanda a un primo cuando sus padres están vivos. Entonces, el primo no tiene la facultad, ni el derecho, ni la obligación de responder por alimentos de esta persona, ¿no es cierto? Ahora, dentro de este numeral, el numeral 153.3, también existe otra excepción, que es incompleta conformación de litis consorcio, que también tiene que ver con la legitimidad. Supongamos que dentro de este contrato de compra-venta, por una parte, el vendedor es una persona mayor de edad, capaz y todo, y el vendedor y el comprador son dos personas. Pueden ser cónyuges o pueden ser copropietarios o socios, ¿no? Y suscriben todos este contrato. Pero resulta que, como la típica que presentan ahora, presento la demanda de nulidad de contrato en relación a uno de los cónyuges porque representa la sociedad conyugal. ¿Sí? Pero el Código Civil establece
que cada cónyuge responde por sí mismo, tenga o no tenga disolución de la sociedad conyugal, ¿no? Porque cada uno puede ser demandado por sus propios derechos. Entonces, si yo demando a uno de los dos cónyuges o dos copropietarios, tengo la obligación de presentar excepción previa de falta de litis consorcio pasivo, porque me falta uno que responda por la acción que se está planteando. ¿Sí? Entonces, si estoy demandando, si tenemos 3 suscribientes y el actor solamente demanda a uno de los suscribientes cuando me falta otro, entonces puedo plantear la excepción de incompleta conformación de litis consorcio, sea activo o pasivo. ¿Por qué es importante esto? Porque si es que no se presenta esta excepción, puede pasar dos cosas. Uno, que si bien el juez no puede ver de oficio esto, a pesar de que yo le mandé a completar la demanda y no me hizo caso, tengo que esperar a la excepción. Y si en la excepción no se presentó esta falta de legitimación para mandar a subsanar, esto va a acarrear a una sentencia inhibitoria. ¿Por qué? Porque el fondo de la decisión debe afectar a todos, no solamente a una parte, ¿no? Entonces, por eso es que estas excepciones son vitales dentro de la sustanciación del proceso. Ahora, volviendo a la parte de la excepción de la capacidad, habíamos hablado del tema de que tiene derecho un niño de pedir alimentos a sus padres, pero él si bien tiene la legitimación, o el derecho para poder demandar, él no tiene la capacidad porque es un menor de edad. Entonces, por capacidad se entiende que por el niño va a proponer la acción o en representación del niño va a proponer la acción el padre que esté en custodia del niño o un representante legal del niño o un curador del niño, es decir, quien esté a cargo de este niño. Volviendo a la legitimación es el que tiene derecho a ser actor o demandado, pero en cambio la capacidad es la que tiene la facultad de que ese legitimado verifiquemos si tiene la plena capacidad de poder plantear por sí mismo o a través de una tercera persona la acción. Como vemos en el caso de los niños, siempre tienen que ser representados judicial o extrajudicialmente por sus padres, representantes o curadores. La persona jurídica es una persona ficticia que sí puede tener el derecho para reclamar o plantear acciones. Esta no se vale por sí misma, sino siempre tiene que tener un representante legal o judicial. En el caso de las personas jurídicas hay 3 tiempos. La persona jurídica, cuando está activa o viva, esta es representada siempre por el gerente general. Y en ocasiones especiales puede ser representada por el presidente, siempre y cuando tenga representación jurídica, contractual y extracontractualmente. Si él no tiene ese nombramiento, el presidente, sobre la representación legal, él no es capaz. Él tiene, ahí se plantea la falta de capacidad. Sí tiene el derecho de demandar la compañía ABC, pero quien está demandando en su representación no tiene la capacidad. Tiene, aparte de capacidad, le tiene falta de personería, ¿no? Entonces, la persona jurídica activa siempre va a ser el gerente general. En cambio, cuando está la persona jurídica ya está por cerrar, eh, en el caso de que ya esté en proceso de liquidación, el representante legal es el liquidador y la persona jurídica cambia su denominación de compañía ABC, tiene que ser compañía ABC en liquidación. Siempre tengo que poner esa nomenclatura completa porque así tengo que saber que el representante legal ahora es un liquidador que responde como representante de la compañía. Y en el caso de que ya quedó la compañía extinta, totalmente extinta,
el representante legal de esta persona jurídica ya se extinguió también, porque la persona jurídica ya murió. Y como la persona natural, cuando muere, quien lo representa después son los herederos, en el caso de la persona jurídica también son sus herederos, que son los socios. Entonces, ahí tengo yo que plantear correctamente la demanda, ya no contra el último representante legal, como usualmente lo hace, sino en contra de los últimos socios o los socios que se encuentren registrados en la super de compañías. Como un dato importante y un tips en este aspecto, es que cuando ustedes planteen demandas contra personas jurídicas, siempre adjunten el PRIN que se encuentra en la plataforma de la página web de la Superintendencia de Compañías para ver tres cosas. El nombre completo de la persona jurídica, el estado actual de esta persona jurídica, si está activa, si está en liquidación o está cancelada, y también verificar el representante legal. Si yo no tengo estos datos, yo corro el riesgo de plantear mal mi demanda y de pronto, si no hay excepciones, llegue a una sentencia inhibitoria o incluso por error o inobservancia de las partes, del juez, de todos, se esté planteando un juicio en contra de otra persona jurídica, nunca se ejecute la sentencia, ¿no? Entonces, esto es súper importante. Y un dato adicional, aprovechando este tema, es que también cuando presento el PRIN de la super de compañías, puedo verificar la dirección para poder ser citada o físicamente y también los correos electrónicos oficiales que en caso de la citación fallida física ya tengo la facultad para citar electrónicamente a través de esos correos oficiales, ¿no? Entonces, por eso es importante verificar este tema de las excepciones. Por una parte, hablamos de la capacidad. Sí, verifico si es que, por ejemplo, la persona tiene plena capacidad o tiene incapacidad absoluta o relativa y tengo que ver quién debe actuar en representación de ella. O otra excepción en relación a la personería, que si bien tiene el derecho, ¿cuál es el representante llamado a responder por esa persona? ¿Sí? En el caso de los niños son los padres, en el caso de las personas jurídicas el representante legal, en caso de la persona fallecida va a ser el heredero, el caso del insolvente siempre va a ser el síndico, temas patrimoniales, porque de allí en temas laborales o de alimentos o temas sociales, él responde por sus propios derechos aún sea insolvente. En caso de representación judicial dentro de un proceso, también puede ser representado por un procurador judicial o dentro de un juicio cuando existe dos o más actores o dos o más demandados dentro del proceso pueden ser nombrados procuradores comunes, pero solamente nombrados por el juez, ¿no? Algunos vienen ya presentando la demanda y dicen, yo, Pepito Pérez, en calidad de procurador común de... No, tienen que presentar o plantear todos la demanda y dentro del proceso se denomina o se llama al procurador común, sea para la parte actora o sea para la parte demandada. A veces se hace mal uso de esta procuración común, planteando, por ejemplo, haciendo contratos en calidad de procurador común. Y no, solamente se puede plantear contratos quienes estén llamados y tengan la capacidad para así hacerlo. Y en caso de las comunidades, pueblos o nacionalidades, quien representa a estas comunidades van a ser, si son comunidades legalmente reconocidas, tendrá que ser el representante legal. O si son temas de naturaleza, puede ser cualquier persona que tenga interés en proteger a la naturaleza, porque la naturaleza se representa a través de sus habitantes, ¿no? Bien, espero que hasta aquí
estemos yendo bien. No sé si tenemos registrados en el chat alguna pregunta, pero voy a tratar de avanzar. Ahora, vamos a la excepción del artículo 153.4. Este numeral tiene 3 excepciones diferentes. Habla del error o el defecto de la forma de proponer la demanda, habla, por otra parte, de la inadecuación del procedimiento y también habla de la indebida acumulación de pretensiones. Aquí hablamos de 3 excepciones completamente diferentes, pero que están en un mismo numeral, ¿no? Al hablar de la forma de proponer la demanda, estamos hablando netamente de los errores que puede haber en la estructura de la demanda, no en el fondo, sino de la estructura de la demanda. Recuerden que la estructura de la demanda está detallada en el artículo 142 del COGEP y no solamente tiene la estructura de la demanda, sino también el orden. Así que cuando presentemos una demanda, recomiendo que se presente en el mismo orden que se encuentra en ese artículo, porque a veces tenemos la costumbre de pedir un modelito de demanda, pedir a alguien que nos ayude con una demanda que ya haya planteado y la copiamos idéntica. Y no nos fijamos que no cumple los requisitos del 142 y más aún que no está en el mismo orden. El legislador ha planteado este artículo de una manera tal que vaya el orden estructural en que debe verificarse, además que es como debe sustanciarse el proceso. Entonces, si es que el juez al momento de calificar la demanda se le pasó por alto que dentro de la demanda, por ejemplo, se olvidó de poner los fundamentos de hecho o se olvidó de poner los fundamentos de derecho, el demandado puede excepcionar eso porque va a decir, señor juez, pero usted, ¿cómo es que acepta una demanda con falta de requisitos? Propongo error en la forma de proponer la demanda porque no cumple los requisitos del 142 del COGEP. Entonces, aquí se permite, de acuerdo al artículo 295, mandar a corregir este error. Y ahí el juez le da 6 días al actor para que corrija los defectos de la forma de la demanda y asimismo se le permite correr traslado al demandado para que dentro del término de 10 días verifique si está también corregido esto y conteste o amplíe su contestación en torno a esta reforma, ¿no? Bueno, no sería una reforma, sino sería a completar o a corregir el error, porque la reforma es otra cosa. Ahora, en relación a la inadecuación de procedimiento, digamos que estoy planteando un título ejecutivo y pongo toda la norma y todo el fundamento y toda la prueba en relación al título ejecutivo, pero digo que quiero que se sustancie este juicio por la vía voluntaria o la vía sumaria. Entonces, existe inadecuación de procedimiento porque no es la vía procedimental correcta específica para este tipo de títulos o este tipo de procesos que debe sustanciarse, ¿no? Entonces, el demandado tiene la facultad para proponer esta excepción. Esta excepción es muy común en los procedimientos que se sustancian facturas, porque las facturas se pueden sustanciar por 4 vías, ¿sí? Voy a dejar de compartir un momentito la pantalla para que ustedes sepan. La primera vía para sustanciar facturas es la vía ejecutiva en relación a las facturas comerciales negociables, ¿sí? Primera vía. Segunda vía, tengo la vía sumaria en relación a bienes y servicios. Esto lo dice el artículo 332.6 del COGEP. Tercera vía, puedo demandar el cobro de facturas por la vía monitoria, ¿sí?
por la vía monitoria, pero tiene que ser bajo dos condiciones. Una, que sea menos de 50 salarios básicos unificados, y dos, que no estén contenido en título ejecutivo. Además, que no se choque con el tema de honorarios, los servicios que determina el artículo 332.6 del COGEB. Y la cuarta vía es por la vía ordinaria. Esa puede ser en relación, ya no un cobro de facturas como tal, porque ya pierde el tema de la factura, sino como un cobro de deuda, porque tal vez yo quiero probar una deuda que no está contenida solamente en facturas, sino también en otros documentos que tienen que ver con otras cosas adicionales, ¿no? Entonces tenemos, como digo, 4 vías para demandar el cobro de facturas. Y en este caso es cuando siempre se presenta este tipo de excepciones de error en la forma, perdón, en la inadecuación de procedimiento, porque dice, bueno, me está demandando una factura por la vía sumaria cuando es monitoria y al revés. Entonces aquí el juez tiene que ver más allá del procedimiento en relación del sustento del documento para verificar si efectivamente estas facturas tenían que ir por la vía A o por la vía B. Y así en cualquier otro tipo de juicio, ¿no? En otros juicios es mucho más fácil. Por ejemplo, quiero demandar daños y perjuicios por vía sumaria o por vía ejecutiva. No, cuando este tipo de procedimientos obligatoriamente tienen que ir por la vía ordinaria, ¿no? Voy a volver a compartir pantalla. Una tercera excepción dentro de este numeral 153.4 es la indebida acumulación de pretensiones. Aquí el juez tiene dos alternativas, ¿no? Puede, dentro de cuando va a calificar la demanda, puede en la calificación de la demanda por existir indebida acumulación de pretensiones, al igual que el tema de la competencia, puedo inadmitir esa acción. O tengo la facultad de mandar a completar. Y si se ratifica en relación a esas pretensiones, puedo archivar la causa porque existe indebida acumulación. O puedo esperar a las excepciones previas y verificar qué dice el demandado con respecto a esto. ¿Qué significa indebida acumulación de pretensiones? Es cuando dentro de un juicio, siempre el fin de un juicio es que el juez dé razón a la pretensión que estoy planteando, porque yo planteo una acción pidiendo algo, ¿no? Siempre pido algo. Y ese pedir tiene que ser coherente, ordenado y procedente. Entonces, si yo planteo una pretensión en relación a la acción que estoy planteando, está bien, se va a sustanciar en la vía correcta, pero de pronto pido 3, 6, 10 cosas que no tengan relación una con otra, entonces el juez nunca va a poder dar lo que le pide porque no sabemos qué mismo pide, ¿verdad? Entonces, digamos, estoy planteando en un juicio varias cosas. Una posición al desahucio que va por la vía de inquilinato, de repente ahí mismo pido prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio. Digamos que en un juicio de inquilinato mismo pido que se pague los arriendos atrasados, pido que me desocupen la casa, pido que los daños causados al bien, hasta ahí estamos bien, porque todas estas pretensiones son conexas, pero ahí mismo pido, denuncio que ha habido agresión física, verbal, y pido que se le aprese, y pido otras cosas que no tienen que ver. Entonces, existe indebida acumulación de pretensiones, incluso de materias y procedimientos, ¿no? Entonces, en ese caso, el demandado tiene la facultad de plantear esta excepción. Ahora, vámonos a la excepción de litispendencia. ¿Qué significa litispendencia? Significa litigio pendiente. ¿Y cuándo se plantea esta excepción? Solamente
en un caso, ¿no? Solamente se plantea la excepción de litispendencia cuando al momento que se está sustanciando la demanda que estamos llevando a cabo y que en ese momento que se está planteando o se está proponiendo, estamos en la fase de la audiencia, en ese momento también existe otro procedimiento idéntico, mismas personas, mismas acciones, mismos objetos, mismas pretensiones, se está planteando ante otro juez de la misma materia, del mismo cantón, eh, a la par, pero que no ha llegado a sentencia, sino que están a la par. Digamos que el uno que estamos viendo ahorita está en audiencia y el otro ya se ha citado o está por citar o ya hubo la contestación y están esperando la audiencia. Entonces, en ese caso existe litigio pendiente y es importantísimo verificar este tipo de juicios porque en caso que no se plantee esa litispendencia, va a existir dos sentencias y puede que una sentencia sea con lugar y la otra sin lugar y total, nunca se ejecute ninguna de las dos, ¿no? Entonces, por eso hay que plantear la litispendencia. Y para presentar esta litispendencia, no solamente recordemos, haciendo una pausa aquí y aprovechando este tema, cuando planteo excepciones, siempre tengo que presentar también la prueba o justificar el hecho, ¿no? O justificar el hecho, como hablábamos hace un momento sobre el 153.4, si hay error, si hay inadecuación de procedimiento o debida acumulación, tengo que justificar de una manera muy clara y concreta que realmente existe esta excepción que estoy planteando. Pero en el caso, por ejemplo, de litispendencia, tengo que justificar documentadamente. Y en este caso tengo que, una de dos, o traer una copia certificada del proceso para justificar hasta qué fase está y en qué condiciones está ese juicio, o dos, traer un print del consulta de causas, del módulo de consulta de causas del Consejo de la Judicatura, porque estos print también tienen validez jurídica, imprimirlo y adjuntarlo a mi contestación a la demanda. Entonces, con esto ya justifico que existe una litispendencia. Y en caso que el juez acoja esta excepción, se termina definitivamente el proceso y se emite sentencia, ¿sí? Porque esta es una excepción insubsanable. Ahora, la excepción de la prescripción. Esto, de acuerdo al Código Civil, tiene que ser obligatoriamente planteada, obligatoriamente alegada, porque el juez de oficio no puede determinar que existe prescripción, aunque yo sepa que sí existe. Por ejemplo, si demanda un título ejecutivo prescrito, yo de entrada no lo puedo inadmitir. Tiene que ser necesariamente alegado. Y si no es alegado, el juez tiene que resolver en torno al título como si no estuviera prescrito, ¿no? Entonces, esta excepción tiene que ser planteada y recuerden que la prescripción es en torno a dos cosas, en torno a la acción o al derecho, ¿no? Digamos que estoy, como había indicado, tratando un pagaré a la orden. Antes, recordemos que hay un código de procedimiento civil que se reformó, si no me equivoco, en mayo del 2019. Antes de esta reforma del Código de Comercio, los títulos ejecutivos prescribían a los 3 años, pero luego de mayo del 2019, los títulos ejecutivos hasta la actualidad prescriben a los 5 años, ¿sí? Entonces, digamos que se plantea la demanda a los 6 años del vencimiento del título ejecutivo. Entonces, el demandado presenta prescripción de la acción. Prescripción de la acción. Entonces, en este caso, si bien prescribió la acción ejecutiva, el actor todavía tiene la vía ordinaria para plantear
sobre ese título la enriquecimiento no justificado por la vía ordinaria. Pero en ese caso ya el título perdió el derecho de ejecutividad y me toca justificar el fondo del dinero que fue trasladado a la persona. ¿Sí? Porque el título ejecutivo como tal no necesita justificar el modo en que se adquirió el dinero y fue traspasado y tiene que ser pagado, ¿no? Tiene inserto el derecho de ejecutividad. Eso es un como ejemplo, ¿no? Porque la prescripción tenemos que también trazarla y identificarla correctamente en torno a la acción o al derecho, porque puede que prescribió la acción, pero todavía persiste mi derecho, porque mi derecho no solamente puede ser una instancia eh, civil, también puede ser una instancia penal o una instancia administrativa, dependiendo del caso, ¿no? Ahora, ya algo importante también. En los juicios de reivindicación de dominio, digamos que una persona presenta contra el poseedor bueno, mala fe, presenta un juicio de reivindicación para que me devuelva el bien inmueble. Y de pronto el demandado dice, sí, pero yo también tengo aquí más de 20 años en esta propiedad. Entonces, a mí me asiste el derecho de prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio. Y me ha pasado, lo digo para que ustedes lo tomen en cuenta. En vez de hacer la reconvención a la reivindicación con la prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio, presentan excepción previa de prescripción. Wow. Entonces, dice, no, presento excepción de prescripción porque yo vivo ahí 20 años y yo tengo el derecho de la prescripción de ese bien. Ojo, esta prescripción no es factible para ese tipo de juicios. Yo puedo en la reivindicación prescribir el bien, pero como acción, no como excepción. Ahí se pone una reconvención, que la reconvención es una contrademanda contra el actor, reconviniéndole y diciéndole, oiga, tengo más de 15 años, como determina la ley, y me asiste el derecho para presentar la prescripción, pero como acción, no como, excepción. Ahora, hablemos de la caducidad. Esto es un tema súper importante porque también confunden los abogados la caducidad con la prescripción y eso es fatal porque la caducidad solamente se da en dos casos. Se da en el caso cuando se plantea una demanda ante el tribunal distrital, sea contencioso administrativo, sea contencioso tributario, o en el tema laboral en relación a el despido ineficaz. En el tema contencioso administrativo tenemos varios tiempos para presentar una demanda. Cuando son acciones objetivas, por lo general tenemos 90 días término luego de emitido el acto administrativo. O tenemos, en el caso, tenemos casos que tienen 3 años, o en los casos contractuales tenemos 5 años, y así. Y el Tribunal Distrital de oficio, ahora ya por disposición de la Corte Nacional, puede de entrada al momento de admitir la demanda o de verificar la demanda, ya de oficio puede inadmitirla por caducidad. Pero digamos que se le pasó, el demandado de esta acción contenciosa tiene el derecho para presentar la excepción de caducidad porque perdió la oportunidad jurídica de plantear la demanda. No perdió el derecho, sino perdió la oportunidad de plantear la demanda. Lo mismo pasa en los juicios laborales solo en el caso de despido ineficaz. Y esto en base a la resolución 5/2016 emitida por la Corte Nacional, que en base al artículo 195.1 del Código de Trabajo dice que si dentro de los 30 días que se efectuó este despido ineficaz no presentó la demanda de despido, el juez de trabajo tiene la facultad de inadmitirla de entrada o aceptar la excepción en la contestación a la demanda. ¿Sí?
Por eso no es lo mismo la caducidad que la prescripción. Ahora vamos a la excepción de cosa juzgada. La excepción de cosa juzgada es una excepción insubsanable que se resuelve mediante sentencia. Digamos que estoy demandando el cobro de... Siempre tenemos que primero verificar a qué nivel puedo presentar esta excepción de cosa juzgada. Y esto se da únicamente cuando haya sentencias ejecutoriadas en firme. Me ayudan con el micrófono. Sentencias ejecutoriadas en firme que decidieron sobre el fondo del asunto y no hay vuelta atrás. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque hay resoluciones que no causan estado. ¿Qué significa esto? Que si bien ya hubo una resolución, estas pueden modificarse con el tiempo, como por ejemplo las resoluciones de alimentos. Existe una cosa juzgada con respecto a ese tiempo, esa forma y esa acción, pero con el tiempo puede haber incidentes de aumento o rebaja de pensión alimenticia. Pero ahí no existe cosa juzgada, sino hasta cuando ya se extingue el derecho de los alimentos. Será a los 18 o 21 años posiblemente, ¿no? Entonces, ahí sí quiero decir que no tiene la oportunidad jurídica de plantear nuevamente la demanda porque ya existe una sentencia ejecutoriada en firme que me da, por seguridad jurídica, me da la facultad de decir que ya se juzgó en este caso y no puede por ningún medio volverme a demandar. ¿Sí? Ahora, avancemos, que ya las 8 se va la luz. Transacción. La transacción, esto es algo muy importante en relación a que tanto lo que determina en el artículo 9 y 10 del artículo 153 son excepciones que tienen que ver con convenios bilaterales. Esto no solamente es de una de las partes, como en el caso de las otras excepciones, sino que tiene que ver con un antecedente de convenio de las dos partes. La transacción netamente es algo que tiene, algo en que las dos partes de mutuo acuerdo decidieron plantear en torno a cualquier objeto un contrato para una de dos cosas: convenir los términos del asunto que va a ser a futuro o convenir los términos de algo que ya, por ejemplo, me debía algo de un tema de un título ejecutivo, no me pagó a tiempo, entonces ahora renovemos este título y cambiémosle por una transacción. En estos términos, en este tiempo ya está y en estas condiciones, ¿no? Entonces, la transacción, si por ejemplo en este juicio que estoy planteando ahora, que se presenta la excepción, se estaba revisando un tema dinerario con otro documento, pero esto se novó luego, el demandado puede plantear la excepción de la transacción, obviamente adjuntando esa transacción para justificar que era en torno al objeto de la controversia. Y que además esta transacción no solamente está verificada como una excepción, sino también como un título. Y este título tiene incluso dos maneras de sustanciarse. La transacción tiene la facultad de sustanciarse, ya sea por la vía ejecutiva o por la vía de ejecución. El legislador, cuando hizo las últimas reformas del COGEP, esto estoy hablando de febrero del 2023, puso a la transacción judicial y extrajudicial en los numerales de los títulos de ejecución, pero se olvidó de quitarla de los títulos ejecutivos. Entonces, al olvidarse de quitarle de los títulos ejecutivos, es válido poder demandar ya sea vía ejecutiva o vía ejecución. Es válido y no hay inadecuación de procedimiento aquí. Ahora, en el tema de la existencia de convenio, compromiso arbitral o convenio de mediación, estas son tres cosas diferentes, que la existencia del convenio
es un símil de la transacción, pero no llega a la calidad de juicio, de documento o de título ejecutivo o de ejecución, porque la ley no lo reconoce. Pero sin embargo, si tiene una deuda clara, pura, determinada y exigible, esta puede tener la calidad de título monitorio, ¿sí? Luego, el compromiso arbitral y el convenio de mediación puede ser de dos maneras. Una, en que contractualmente convenimos antes de llegar a este juicio que renunciamos a la competencia ordinaria y nos sometemos al arbitraje o la mediación, y yo presento o especifico que el contrato que ahora se está demandado en la cláusula tal dice eso, o puede ser que ya se hizo el arbitraje y ya existe una sentencia, o incluso se está sustanciando, y lo mismo con la mediación. Ya tengo la acta de acuerdo de mediación, las presento, porque puede haber esos dos tiempos, ¿no? Antes, cuando estamos conviniendo contractualmente, o después cuando ya tengo la sentencia, o mejor dicho, el laudo arbitral o el acta de mediación. Estas, obviamente, como ya me cambia la acción principal, estas tienen que ser resueltas mediante sentencia. Bien, voy a tratar de ir un poco más rápido. Vamos a ir a las excepciones ejecutivas. Antes de ver las excepciones ejecutivas, quiero hablarles de 4 puntos importantes en relación a los juicios ejecutivos y por qué solamente para los juicios ejecutivos existen estas excepciones. No es discriminatorio el tema en que ¿por qué solo a los juicios ejecutivos se les da la facultad de estas excepciones? Y ya van a ver por qué. Los títulos ejecutivos tienen 4 cuestiones muy grandes, muy fuertes que pueden determinar la acción como tal, ¿no? Primero, los títulos ejecutivos, para ser considerados como tal, tienen que tener una obligación dineraria clara, pura, determinada y actualmente exigida, de acuerdo al artículo 348 del Código. Si me falta una de estas cuestiones, ya dejó de ser título ejecutivo. ¿Por qué? Porque contiene un derecho. Los títulos ejecutivos tienen inserto el derecho de ejecutividad, mismos que no requieren prueba adicional para justificar la fuente de la obligación. No están obligadas las partes a determinar por qué existe ese valor, por qué tengo que pagar y al tiempo que tengo que hacerlo. No se necesita justificar, porque automáticamente al tener los elementos claro, puro, determinada y actualmente exigible, con inserto el valor concreto, con las fechas de emisión y vencimiento y la firma del suscribiente, ya está inserto ese derecho para ser directamente ejecutado en caso que no se pague dentro del término que ha sido convenido. Además, por ese mismo derecho, los juicios ejecutivos son los únicos que se tiene la facultad de pedir medidas preventivas o providencias preventivas desde en la demanda y pueden ser dadas desde la calificación a la demanda. A diferencia de los demás juicios que se tienen que esperar obligatoriamente hasta la fase de ejecución forzosa. Ni siquiera de ejecución, sino de ejecución forzosa. ¿Por qué? Porque tiene que ser declarado el derecho en los demás juicios para que así se pueda dar estas medidas preventivas, a excepción de cuando se ponga, se pretenda una medida preventiva en otro tipo de juicios y se tenga que llamar a audiencia y el juez verificará si es procedente o no, de acuerdo al artículo 124 del COGE. ¿Sí? Pero sí, los juicios ejecutivos, sin necesidad de audiencia ni de nada, directamente desde la calificación de la demanda ya puedo poner medidas preventivas, siempre y cuando pasen dos cosas. Uno, que, por ejemplo, estoy en un título ejecutivo y quiero que se retenga un vehículo, tengo que obligatoriamente adjuntar los títulos que justifiquen la propiedad del bien
y que además no tenga un gravamen sobre el mismo, ¿sí? Si es que, por ejemplo, quiero hacer la retención de un vehículo, presento el certificado único vehicular, el juez verifica que no tenga gravámenes y yo le nombro un alguacil y un depositario y retenemos el vehículo. En el caso que yo quiera hacer un embargo de un bien inmueble, únicamente se puede pedir esta medida preventiva si el acreedor del juicio ejecutivo es el acreedor hipotecario. Si no, solamente podría tal vez registrar una prohibición de enajenar. ¿Sí? Si no, me tocaría esperar hasta la fase de ejecución forzosa. Y por último, como indico que el título ejecutivo tiene inserto el derecho de ejecutividad, en caso que el demandado, luego de haber sido citado en legal y debida forma y dentro de los 15 días no contestó a la demanda, lamentablemente, de acuerdo al artículo 352, el juez tiene que de oficio y de manera inmediata emitir sentencia y además esta sentencia no es susceptible de recurso alguno. Esto es un poco extremo, porque dicen no se puede, no es susceptible de recurso alguno, o sea que tampoco tiene la facultad de presentar un recurso horizontal, ampliación o aclaración. Entonces, esto sí el legislador debería eh, reformarlo y de hecho también debería permitir por norma constitucional que se apele. ¿Sí? Pero hasta el momento no se ha reformado y no es apelable y tampoco existe recurso horizontal. Ahora sí, con respecto a las 5 excepciones ejecutivas que contiene el artículo 353. Primero tenemos que saber y grabarnos, como ya dije antes, que las excepciones ejecutivas son de fondo. No pueden ser tratadas en la primera fase de la audiencia, sea preliminar o sea única, porque necesito obligatoriamente entrar a ver el fondo del caso y más aún de la prueba. ¿Sí? Entonces, al hablar de la primera excepción que es título no ejecutivo, aquí un dato súper importante. Voy a dejar de compartir un momentito la pantalla. Un dato súper importante. El juez civil tiene la obligación de hacer un doble control de admisibilidad en los juicios ejecutivos e incluyo aquí a los monitorios, porque el juez al momento que recepta la demanda ejecutiva está en la obligación de revisar por una parte los requisitos de la demanda para que cumplan lo que determina el artículo 142 y por otra parte tiene la obligación o tenemos la obligación de revisar los requisitos del título. ¿Por qué es esto? Porque de acuerdo al artículo 349 y 350 del COGEP, si yo determino que el título no tiene los requisitos formales de ese documento, de ese título, tengo la potestad de una de dos. Si es en relación a los requisitos de la demanda, puedo mandar a completar, pero si es en relación al título ejecutivo, tengo que inadmitir la demanda. Es apelable este autointerlocutorio, pero yo de entrada ya me pronuncié con respecto al título, ¿sí? Por eso es que tiene el accionado la facultad de presentar esta excepción previa. Uy, tengo 10 minutos. A ver, el juzgador tiene la obligación de determinar estos requisitos. ¿Y cuándo puedo decir y puedo presentar esta excepción de título no ejecutivo? Primero tengo que ver los requisitos, ¿no? Identificar primero si el documento es título ejecutivo de acuerdo al detalle que determina el artículo 347 del COGEP. Que sea una declaración de parte con juramento ante un juzgador, no es válido la declaración juramentada que se hace ante un notario. Antes sí, ahora no, ¿no? ¿Por qué? Porque el COGEP está regido por principio de oralidad. Entonces, por eso dice
que se puede determinar como título ejecutivo la declaración de parte con juramento ante el juez competente. 2, copia y la compulsa auténtica de las escrituras públicas. ¿Por qué se llama copia y compulsa auténtica? Porque recuerden ustedes que el notario siempre tiene el original de todos los documentos y cuando nos entrega, no nos entrega el original, nos entrega una copia certificada. E incluso puedo hacer copia de la copia original, que sería la compulsa de la escritura pública. 3, tenemos los documentos privados legalmente reconocidos, sean reconocidos ante el notario, sean reconocidos ante el juez. La letra de cambio, el pagaré, el testamento, la transacción extrajudicial que no se quitó de los títulos ejecutivos pese a que se reformó a los títulos de ejecución, sean estos, me ayuda con los micrófonos, por favor, títulos de ejecución, sea judicial o extrajudicial. Y dice los demás que determina la ley. Y dentro de estos demás se encuentran la póliza de seguro, cuando conste haberse efectuado el pago, las facturas prima y las facturas comerciales negociables que están dentro del Código de Comercio. Si yo, en base a lo que dice la norma, verifico que no está ese título con los requisitos que determina la ley, automáticamente puedo presentar, el juez tenía la obligación de revisarlo al momento de emitir la demanda, pero si le pasó algo, el accionado tiene la facultad de hacer ver al juez esta falta de alguno de estos requisitos presentando la excepción de título no ejecutivo. También será título no ejecutivo cuando no se presente original. Y aquí un dato súper importantísimo es que ahora los títulos ejecutivos se emiten de dos formas. Se emiten en original con firmas manuscritas y también se emite de manera electrónica. ¿Cuál es la recomendación en el tema de la presentación de estos títulos? Si es el título manuscrito, está obligado a presentar el original, ¿sí? Y cuando son electrónicos, por ejemplo, ya se emite en pagarés con firma electrónica, estos tengo que presentar el print del documento o la factura electrónica, el print del documento, pero una de dos, o materializado notarialmente u ofreciéndole al juez que voy a practicar este documento digital de manera, este documento electrónico de manera digital en audiencia, de acuerdo a lo que determina el artículo 196.3 del COGEP. ¿Por qué? Porque solamente están presentando documentos electrónicos con un print simple y no presentan o el materializado notarialmente y tampoco ofrecen hacer la práctica de la prueba digital. Y esto es vital, porque si ustedes van a materializar donde el notario, que es un fedatario, aún más debo justificar la fuente de ese documento ante la autoridad que va a juzgar el mismo. ¿Cómo yo no voy a o materializar o traer mi equipo tecnológico para poder ponerle a la vista el juez dónde está la clave, por ejemplo, de la factura del SRI, entrar a la plataforma, verificar la fuente y verificar que la factura sí está subida? Lo mismo que hace donde el notario tiene que hacer donde el juez. No venir solamente con el print simple porque eso pierde la validez jurídica. ¿Cuándo también no es título ejecutivo? Cuando está incompleto, está roto, está manchado, está rayado, está raspado, está enmendado, pero cuando es algo evidente, ¿no? Algo evidente que no le quite su calidad. Porque si es que está, digamos, alguien por error rayó el título, pero se determina, se verifica, se visualiza todos los requisitos de ley, eso no va a tener problema. Pero si es algo muy evidente, dejó de ser título ejecutivo. Cuando no cumplen los requisitos y tal, ¿no? Ahí presento excepción, esta excepción. Ahora, cuando presento excepción de nulidad formal, aquí esta excepción va más allá de los requisitos de forma. Esto tiene que ver con los vicios,
¿sí? Al igual que cualquier juicio que quiero yo demandar la nulidad y tengo que verificar los elementos de error, fuerza y dolo en relación a los vicios de consentimiento, en relación a esto ya más de fondo, lo mismo pasa con los títulos ejecutivos. Aquí puedo plantear la excepción de nulidad formal, como por ejemplo, el título estaba girado a favor de una persona jurídica, ¿no? Está girado a favor de Papelesa S.A. Y digamos que quiero endosar ese título. Papelesa S.A. quiere endosar ese título, pero resulta que quien endosa ese título es una persona que no es el representante legal o dejó de serlo o a la fecha no lo era. Entonces, automáticamente ese endoso es nulo. Entonces, también, de paso, ahí va otra excepción que es la falta de personería. O que la factura comercial negociable sea emitida físicamente cuando ya entró vigencia la orden de emisión de facturas electrónicas. Cuando se dispuso por medio de resolución administrativa del SRI que tienen que emitirse facturas electrónicas. Esto es a partir de noviembre del 2022. Entonces, si se emite una factura comercial negociable ahora en abril 2023 de manera física, ese documento es nulo, porque ya hay una disposición que debe ser electrónica desde tal fecha. Otro ejemplo, cuando el título ejecutivo esté girado por un incapaz absoluto. Claro, es un niño que presenta, que emite el título ejecutivo a la orden de otro, es nulo porque el niño no tiene la capacidad para poder hacer este acto jurídico. O que la declaración de parte no haya sido producida ante el juez o que el interrogatorio haya sido inconstitucional. Por eso es que uno de los títulos ejecutivos es la declaración de parte. O viene o trae una declaración juramentada y la quieren pasar como título ejecutivo. Eso es nulo. ¿Sí? Eso como ejemplos. O el testamento, que el testamento no cumpla los requisitos de formalidad o que no se esté testando a los herederos como corresponde. El notario de entrada no tendría que aceptar ese testamento. Ahora, ¿cuándo pasa la excepción de falsificación? Existe dos momentos, ¿no? Existe la falsedad material y la falsedad ideológica, pero esto está sujeto también a una prejudicialidad, porque el juez civil no tiene como que la facultad total para determinar la falsedad del título, sino solo en el tema de la falsedad material en relación al contenido del documento o a las firmas. Pero la falsedad ideológica va un poco más allá porque tenemos que ver cuál fue la intención de falsificar, no el documento, porque la falsedad ideológica es haber emitido un documento auténtico, pero con engaño, suplantación o falsedad en torno al objeto de ese documento, ¿no? Por eso es que puse aquí el detalle del artículo 2184 del Código Civil que dice que las obligaciones que se contraen sin convención nacen o de la ley o del hecho voluntario de una de las partes. Las que nacen de la ley se expresan en ella, ¿no? Como por ejemplo, si es que hay un contrato ya escrito, se llama acción lícita contractual. Pero si es un hecho que no se hizo contractualmente, se llama un cuasi contrato, pero es lícito, ¿no? El hecho ilícito y cometido con intención de daño constituye un delito. Y el hecho es culpable, pero cometido sin intención de dañar, se llama cuasi delito. Entonces, en estos casos también se tiene que ver el tema penal para verificar si hubo culpa o hubo dolo, intención, para verificar si es un delito o cuasi delito, para que no solo sea sustanciado en la vía civil, sino también en la vía penal. Y aquí tenemos
clarísimo en los artículos 327 y 328 del Código Orgánico Integral Penal, que el 327 habla sobre la falsificación de las firmas, que data sobre una pena de 3 a 5 años, y el 328 habla sobre la falsificación y uso de documento falso, que tiene una pena de 3 a 7 años. Que este artículo 328 se habla también del tema de la falsedad ideológica. ¿Cuál es la recomendación cuando vamos a tratar este tipo de excepción en materia civil? Es que el demandado obligatoriamente, si sabe que el documento está alterado o la firma no es de la misma, tiene que pedir, en el caso del documento, una pericia grafotécnica, así se llama. En relación al documento se llama perito grafotécnico, pero en relación a las firmas se llama perito caligráfico, porque ahí vamos a ver la autoría de las firmas, ¿sí? Y si se determina que la firma ha sido falsa, alterada o adulterada, no solamente le voy a declarar sin lugar, sino que le voy a oficiar a fiscalía y le voy a dejar a salvo los derechos de la parte demandada para que presente las acciones penales en torno a los artículos que ya indiqué. Por último, está la extinción total o parcial de la obligación. Esto es justificar, estoy obligado a justificar por medio de prueba documental, testimonial o pericial, si he pagado total o parcialmente. Si es documental con recibos, transferencias, notas de débito, mails, documentos físicos o electrónicos, etcétera. Y si es testimonial, no se admite, ojo, no se admite testigos en relación a deudas dinerarias. Pero puedo yo utilizar la arma de la declaración de parte. Yo no puedo traer testigos que invaliden un documento dinerario, pero que contenga una obligación dineraria, pero sí puedo pedir declaración de parte del actor y el demandado, o al actor o el demandado, y ahí se puede tratar de sacar a la luz si existió o no abonos a la deuda o se pagó o no. Y también puedo plantear la prueba pericial en torno a el pago, o ahora que ya se están haciendo pagos en línea a través de plataformas, puedo traerme un perito para que pueda verificar este hecho. He tratado de ir lo más pronto posible y me queda una. Es la existencia del auto de llamamiento a juicio por dos delitos, delito de usura o enriquecimiento privado no justificado. El delito de usura, estos son delitos que están tipificados en el COIP, que estos, al igual que la falsificación, estamos frente a una prejudicialidad. Esto es tiene que ser necesariamente revisado en el ámbito penal en torno a si hay un llamamiento a juicio, el juicio se suspende, y si hay una sentencia, entonces ya habría también Se quedó congelado. ¿Qué pasó? Doctora, se quedó congelada, sí. Se frizó, no se escucha nada. No, recuerden que ella dijo que a las 8 se le iba la energía. Eso dijo, sí. Ah, ya se le fue la energía a la doctora. Claro, ya son un poquito más de las 8. Yo quería hacerle una pregunta a la doctora sobre un cliente que, créame lo que el pobrecito le vendieron un carro con una promesa de compra-venta, pero era un carro que no servía, supuestamente era dado de baja, y actualmente le sigue cobrando el señor del patio y compra-venta, y constantemente ni le quiere devolver el dinero ni quiere coger el carro. Entonces, para ver si la doctora me ayuda con ese tema.
Bueno, compañeros, he tratado de comunicarme vía telefónica con la doctora. Aparentemente es un tema de energía eléctrica. Como ustedes conocen, pues el evento iba a ser de manera presencial y Zoom, pero por situaciones de fuerza mayor que son de conocimiento público, por esta emergencia energética que estamos atravesando, pues lamentablemente no podemos contar con la contestación a sus inquietudes y probablemente a muchas más interrogantes que queremos pues enriquecernos de esta extraordinaria capacitadora y profesional en el derecho. Me comprometo como Comisión de Desarrollo Profesional y Gremial a hacerles llegar a todas aquellas personas que se inscribieron en el correo indicado en la publicación, correo, ¿no? entregarle todo el material para poder ustedes tener a la mano pues este valioso contenido, ¿no? Y bueno, creo que siempre nos quedamos con ganas de aprender un poco más y de estar siempre capacitándonos. Gracias al doctor Fabián Llanes, quien está constantemente preocupado en la capacitación de los agremiados del Colegio de Abogados. Así es que yo les agradezco su atención. Buenas noches. Si necesitan certificado, también lo hacen saber a través del correo electrónico para que puedan hacer la cancelación directamente a las cuentas del Colegio de Abogados y cubrir el gasto administrativo, que es totalmente mínimo, para que ustedes puedan disfrutar y contar con este certificado avalado por la UPCE. Buenas noches, colegas. Gracias por su El correo, doctora. Buenas noches, doctora. Gracias, muchas gracias. Gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Buenas noches. Ojalá pudieran compartirnos la grabación de este curso, por favor, porque estuvo muy interesante y tal vez algunos nos perdimos del inicio. Buenas noches, sí lo van a hacer, dice que lo van a colgar a la página web de Gracias, muy cada amable. uno. Gracias. Gracias también. Gracias también. Gracias, bendiciones, doctores.